Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a todos que Dios les bendiga, bendiciones a cada personita que está con nosotros. Y bueno, pues ya está hora, vamos a iniciar la reunión orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, por todo lo que tú nos das para adorarte, Señor, a cada momento, a cada instante, Señor, porque vemos que tus misericordias se renuevan día con día y que no han acabado, papá, sino que están cada día, Señor, cada momento, a cada instante, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y te decimos, Padre amado, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres, Padre, santo eres, papá. Darte toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son tuyos. Gracias, papito amado, gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Y te pedimos, Padre Santo, que tú estés, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Tócanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar, a cada uno de nosotros. Bienvenido eres a nuestra casa, a nuestras vidas. Tócanos, Padre Santo, tócanos, papá. No queremos estar solos, Señor, sino queremos estar siempre contigo, Señor, abrazaditos de ti, agarraditos, Señor. No queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sino solamente agarraditos de ti. Que tú seas el primero que nos comande, Señor, el primero que esté por delante de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, tomamos poder, control y autoridad. Yo y me bien, Hasatán. Todo demonio inmundo que ata nuestra vida, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo nuestro ser. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, sueltas todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Y suelta las vidas que están escuchando, suelta los oídos de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te atamos, te echamos fuera. Ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Y juntitos, Señor, te pedimos que esta noche, Señor, seas tú iluminándonos nuestras vidas. Que hablemos, Señor, solamente lo tuyo, papá. En el nombre de Jesús, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, ya esta noche iniciamos pues nuestra reunión diciéndoles a todos ustedes que Dios les bendiga muchísimo. Pues vamos a continuar hablando, como siempre, pues de las cosas de Dios, de las cosas que pues Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de ayer pues continuábamos hablando pues de que, bueno, anteayer hablábamos de que pues es tiempo de buscar a Dios, pero también ayer veíamos que pues es Dios primero buscándonos a nosotros. Y pues teníamos una palabra muy especial en hebreo que pues la seguimos meditando en estos días, seguimos pensando en eso, que es cuando Dios le había buscado a Adán y que continúa hasta ahora buscándonos a cada ovejita perdida. Y pues es la palabra Ayeka, ¿dónde estás? Y pues Ayeka nos dice, ¿dónde estás tú? Y pues eso significa en este tiempo y nos sigue diciendo a nosotros, ¿dónde estás tú? Y pues sigue Dios buscándonos a cada uno de nosotros. De eso hablábamos el día de ayer, que pues a veces pensamos que somos nosotros buscando a Dios, pero pues realmente en el fondo es Dios buscándonos a nosotros. Hay un tiempo para todo, porque pues hay un tiempo en el que Yeshua mismo llama a la puerta y nos dice: el que quiera abrirme, pues yo voy a entrar con él y cenaré con él y él conmigo. Pero pues hay un tiempo también, veíamos que pues él simplemente se va y pues probablemente no lo encontramos. Por eso dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Entonces, pues no nos hagamos de rogar, todo lo contrario, seamos nosotros los que aprendamos a buscarle. Evidentemente no podemos hacerlo solos, pero lo podemos hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos, Shabu Atov. Esperemos que hayan pasado un buen Shabbat, que lo hayan de verdad compartido en familia, compartido con el Espíritu Santo, que estén aprendiendo mucho más de las Escrituras, de la Torá, que de verdad semana a semana, día tras día, nosotros podemos ir aprendiendo tantas cosas
que en realidad Dios está, creo, insistiendo en que tenemos que aprender, tenemos que prepararnos. Dios nos está llamando a que vivamos una vida kadosh, una vida santa. Él nos ha estado buscando desde hace ya bastante tiempo, y ahora que podemos escuchar su voz, ahora que lo podemos oír, tenemos que estar dispuestos a obedecerle, dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Tenemos que estar atentos a ese llamado cuando Dios nos busque. Nosotros tenemos que estar atentos a oír su voz y estar listos para hacer exactamente lo que Él nos diga, para ser obedientes, para vivir conforme a lo que Él nos diga, y sobre todo compartir todo lo que tengamos, todo lo que hagamos con Él, cada cosa, cada pensamiento, todo lo que pasa por nuestra cabeza podemos compartirlo con Él. Y Dios nos está llamando a que podamos vivir una vida a su lado, no esperar hasta que llegue el día de su venida, hasta que lleguen los 1000 años. Ahora es cuando tenemos que aprovechar el tiempo para pasarlo con Él, para disfrutar las cosas que tenemos que hacer, pero a su lado. Ya no hacer las cosas a nuestra manera, ya no hacernos caso a nosotros mismos, sino hacer caso a lo que dice su palabra, hacer lo que dice su Espíritu. Y creo que tenemos muchas cosas todavía por hacer, muchas cosas por aprender, pero si seguimos avanzando, si le seguimos permitiendo que Él nos ayude, que Él nos enseñe, entonces tenemos, creo, la victoria segura. La victoria es segura solamente si le damos el tiempo necesario a Dios, pues eso es bien importante. Bueno, este tiempo pues nosotros tenemos que de verdad dedicarlo, darle un tiempo de calidad pues a Dios, ni siquiera un tiempo de calidad, diría yo, todo el tiempo. Porque pues fíjense que la palabra dice que sin Él nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer. Y pues si nosotros aprendiéramos a vivir con Él, en las cosas más sencillas, en las cosas más chiquitas, todo sería pues diferente, todo sería de mejor manera. Pero lamentablemente nosotros nos acordamos de Dios pues solamente cuando necesitamos, según nosotros, o cuando hemos metido la pata después de haber consultado a todos. Pero pues yo creo que si cada día, en lugar de solamente hacer eso de principio, consultáramos con Dios, las cosas serían de diferente manera. Entonces en este tiempo pues Dios nos está llamando a una vuelta total hacia su palabra, una vuelta completa a que nosotros vayamos a hacer la voluntad del Eterno, que aprendamos a hacer las cosas y bueno, pues ver todo el asunto que Dios quiere para nosotros, porque pues Él siempre quiere tener tiempo con cada uno de nosotros. Y pues, por ejemplo, el día de hoy, pues hemos estado todos, imagino, en un Shabbat, en el que hemos pasado también tiempo con el Eterno, y pues es tan precioso, digamos, ver lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Siempre pues Él está ahí buscándonos. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los que le buscamos a Él, pero como les decíamos, es más Él buscándonos a nosotros, y debiéramos nosotros pues aprovechar ese tiempo que tenemos con Él, viendo todo lo que Él quiere hacer con cada una de las personas, lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Es cierto, Él tiene un propósito por el que nos ha creado, por el que nos ha traído a esta tierra. Él tiene tantos planes para que nosotros podamos vivir tantas cosas que Él de verdad quiere que hagamos. No quiere que estemos perdiendo el tiempo, no quiere que estemos haciendo las cosas sin razón, sin ningún sentido. Tenemos un diseño, es como lo que funciona en los engranajes de un reloj. Cada parte del reloj, cada engranaje tiene una función importante. Si un engranaje dejara de funcionar, entonces el sistema se dañaría. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Dios quiere que cumplamos una función aquí en la tierra. Él sabía que nosotros éramos los elegidos para estar en este tiempo, para vivir este tiempo. Porque yo alguna vez lo decía, en estos últimos tiempos podía haber traído Dios a los mejores hombres. Podía haber Él planeado de que nazca David, de que nazca Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Podía haber traído a todos los grandes para este tiempo, porque sabemos que este tiempo es cuando más se va a mover el Espíritu Santo. Cuando el avivamiento comience, esto prácticamente va a ser imparable. Y Dios podía haber traído a los mejores, a sus mejores hombres. Y en realidad ha hecho eso. Nos ha traído a nosotros. Y es que sabía que para este tiempo las personas indicadas, las personas adecuadas, los que deberíamos estar en este tiempo, somos exactamente nosotros. No Abraham, no Isaac, no Jacob. Ellos
tenían su tiempo y en su tiempo lo han hecho bastante bien. Ahora nos toca a nosotros. Ahora que es nuestro tiempo, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Tenemos que dar todo de nosotros porque Dios ha puesto toda su confianza en cada uno de nosotros. Cuando Yeshua ha venido a morir por cada uno de nosotros, Él tenía la certeza y la seguridad de que nosotros lo íbamos a hacer muy bien, de que nosotros junto con su Espíritu Santo íbamos a pelear con todo nuestro corazón y íbamos a llevar este avivamiento con todas nuestras fuerzas, hasta donde el Espíritu Santo nos permita. Y eso es en realidad lo que tenemos que hacer ahora, pero en nuestras vidas tenemos que hacer lo mejor que podamos para ser unos hijos agradables, para hacer lo que Dios quiera, para hacer su voluntad, para servirle, para vivir de una manera que a Él le agrade, vivir de una manera kadosh, que en realidad es eso lo que Él quiere que hagamos. Esa es la manera en la que quiere que nosotros vivamos, y después lo que tenga que venir va a venir mientras nosotros estemos completamente agarrados de Dios, incluso más allá de estar nosotros sujetos de Él, que sea Él el que nos agarre, que nosotros podamos permitir que Él nos sostenga, que Él nos ayude, que Él nos guíe en este camino. De verdad que Dios nos está en este tiempo preparando, pues guiándonos, depende de nosotros si le hacemos caso o no. Pues decías algo tan bonito, en el sentido de que pues es Dios que nos ha escogido para este tiempo, y uno dirá, pero ¿cómo a nosotros? Es un poco sorprendente ver eso, pero de verdad, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para este tiempo. Y pues recuerdo que había una palabra cuando hablábamos de Esther que decía eso. Le decía a Esther, ¿quién sabe si para este momento Dios te ha traído aquí como reina? Y pues en nosotros también hay un momento en nuestra vida en el que pues nosotros vamos a entender de por qué estamos, digamos, en todo este asunto, de por qué Dios nos ha traído. Hay un propósito con el que Dios a cada momento nos ha, bueno, a cada persona nos ha hecho, y para que pues cada día podamos hacer ciertas cosas. Hay propósitos, planes con Dios que Él tiene, pero que nosotros pues decidimos realmente si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Depende de cada uno de nosotros, depende de lo que nosotros decidamos. Si nosotros decidimos pues hacer la voluntad del Eterno, vamos a caminar bien, pero si nosotros decidimos no hacerlo, pues vamos a estar pues caminando por otros lados, y ese es un problema, que muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad del Eterno. Sin embargo, pues es bien impresionante ver cómo nos ha escogido a cada uno de nosotros precisamente para esta temporada, ¿no? Y cada cosa que Él va haciendo con nosotros es muy impresionante, es muy impresionante en cada una de nuestras vidas, porque empezamos a ver que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, para cada personita. Bueno, pues y en este día, por ejemplo, nosotros veíamos pues cómo Dios había preparado cada detalle, digamos, de la vestidura, por ejemplo, del sacerdote, ¿no? Hablábamos hoy día un poco acerca de Tetzabé, que es Tetzabé, pues ordenarás, ¿no? Que era la parashá de la semana, y veíamos un poquito acerca de eso, de cómo Dios había decidido pues darnos una vestidura. Y pues si hablamos de vestidura, pues la Biblia precisamente nos habla de estas cosas. Pues ya en el antiguo pacto nos habla de la vestidura de los sacerdotes, pero también podemos ver esto en el nuevo pacto, cuando nos dice que pues nosotros debemos ser vestidos de toda la armadura de Dios. Así es algo que está bastante bien diseñado, un mandamiento de Dios, algo que Él mismo había establecido, la forma en la que tenían que vestirse los sacerdotes, y lo repite Pablo cuando entiende toda esta parte, y lo habla tal vez en una forma más contemporánea, porque menciona él ya una armadura. Pero si revisamos y hacemos las comparaciones, en realidad estamos hablando de lo mismo, porque cuando habla del yelmo, muchas veces nosotros solíamos imaginar un casco, algo que se ponían los soldados romanos, y era porque era más de esa época. En esa época se veía un soldado y el soldado estaba con un casco como de gladiador y cosas así. Pero si vemos en realidad el texto original, que más se está haciendo referencia a lo que es la mitra, que era una parte de la vestidura del sacerdote, en la que también tiene su descripción. También Dios describe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer con la mitra, y sí, en realidad si lo vemos bien, si lo revisamos con detalle, vamos a ver que
tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se está hablando de una misma vestimenta, tanto para el sacerdote como para el soldado. Que eso es bien interesante. A ver, pues vayámonos a ver esto en Efesios para ir viendo pues todo lo que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros y pues vamos viendo Efesios 6:13, si no me equivoco, por ahí va, pues vamos viendo la vestimenta de Dios y las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Vamos viendo eso. Por tanto, dice, por tanto, no por tonto, ¿no? Bueno, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense que nos está diciendo lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, esto no es algo que viene y te cae directamente, es una decisión que nosotros lo tomemos, ¿no? Que vayamos tomando y que tomemos pues toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día mal. Es bien impresionante esto porque a veces nosotros pensamos que pues siendo hijitos de Dios, como que yendo a la iglesia y demás, no va a haber día malo. Pero pues estamos viendo que aquí la Biblia está diciendo: tomen la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Imagínense, es que ya nos va hablando de todo esto, ¿no? Y dice lo siguiente, para que podáis resistir en el día malo, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A ver, vamos a darle una leída así y luego vamos a ir viendo cada detalle. En principio dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, pues por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué interesante todo lo que dice por último, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Bueno, pero pues aquí nos está hablando de cosas tan hermosas, que nos está hablando de la armadura de la fe. Entonces vayamos a ver pues cómo es esto de la armadura de la fe, cómo va con relacionado, como decía Daniel, con lo que es la vestidura sacerdotal, y vamos pues viendo, ¿no? Entonces dice Efesios 6, tal vez vamos, ¿dónde estamos? 6, tal vez un poquito, podemos ir un poquito antes, podemos ver un poquito más, que tengamos 6, 7, no, después, ¿no? Estamos ahí, desde el 12, ¿no? Desde el 12. Porque dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que pues aquí nos está diciendo algo muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos pues toda una cantidad de cosas, porque tenemos pues una cantidad de pelea con todo esto. Entonces, pues si tenemos todo esto ya en nuestra vida y estamos en una pelea, pues entendamos de principio con quién estamos pues peleando. Nuestra lucha nos dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues contra todo eso es nuestra lucha. Por eso es que es necesario que en este tiempo pues nos vistamos de la armadura de Dios. Bueno, a ver, vamos, empieza entonces en el 10, vamos desde el 10, leyendo Efesios 6:10, desde ahí vamos a ver. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que nosotros tenemos que hacer algo, y es bien importante, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, pues yo creo que hablar de esto es tan sumamente importante,
Porque una de las cosas que debemos hacer es fortalecernos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos. ¿Pero vestirnos de qué? Ojo que aquí hay que ver de qué vestirse, porque pues ayer hablábamos de un asuntito. Decíamos que pues cuando Adán había pecado, ¿qué había hecho? Se había vuelto desnudo. El pecado nos desnuda, básicamente, ¿no? Y pues, y en realidad, pues cuando vamos delante de Dios, Él viene a vestirnos, ¿no? Él nos viste, nos da una vestimenta nueva. Lo veíamos pues en varios pasajes, habíamos visto esto cuando veíamos lo del hijo pródigo. Por ejemplo, cuando pues, el hijo pródigo vuelve y está vestido de ropas desastrosas, pues está vestido de pecado, básicamente, pues es Dios mismo el que le da, el Padre, en este caso, el que le da vestimentas. En el caso de Adán y de su esposa, pues ocurre lo mismo, están desnudos y pues fíjense qué hacen ellos. Ellos se consiguen una vestimenta, ¿no? Agarran hojas de higo y pues las cuestan. Afortunadamente eran hojas de higo, imaginen si hubieran cogido hojas de orégano, que hubiera sido terriblemente. Entonces pues a veces nosotros estamos así, como que nos vestimos de propias cosas, pero pues ahora la palabra de Dios nos empieza a mostrar que pues deberíamos vestirnos, evidentemente, ¿con qué? Con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto sí es importante porque podemos entender, como lo decías, que Adán, cuando había pecado, se da cuenta de que estaba desnudo. Y algo interesante es que Dios mismo les da, después de que ellos intentan cubrirse con hojas, lo que Dios hace es hacerles una vestidura. Y les hace una vestidura sencilla, simplemente agarra piel de cordero, haciendo el primer sacrificio, haciendo la primera ofrenda para restaurarlos. Entonces los viste de una forma, podríamos decir que era algo sencillo. Pero más adelante, ya en el tiempo de Moisés, él les dice que tenían que ponerse, cómo tenían que vestirse. Es Dios mismo el que les daba la forma en la que tenían que hacer la ropa, la forma en la que tenían que coserse, la forma en la que tenía que tejerse. Y hay un detalle bastante preciso en las cosas que se dice, en la forma en la que se describe toda esta vestimenta, porque Dios sabía para qué servía esto. No estamos hablando simplemente de adornos, de cosas que se veían bonitas o que estaban a la moda, que eran tal vez la última tendencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios sabía cómo tenía que vestirse el hombre, y es por eso que Él nos da una forma de vestirnos, no necesariamente de forma física, de forma material, sino cómo tenemos que nosotros cuidar este templo que tenemos, cuidar este cuerpo que tenemos, porque si nos ponemos a revisar, bueno, como lo vamos a ir haciendo, cada parte de la armadura representa la forma en la que nosotros tenemos que vivir, representa la forma en la que nosotros tenemos que actuar, cómo tendríamos que comportarnos, y son cosas importantes que muchas veces malinterpretamos, malentendemos las escrituras y simplemente tratamos de agarrar las cosas a letra muerta y decimos que tenemos que andar con armadura o con una bata, con un saco largo y diferentes cosas que no se tratan de cosas materiales, se trata de nuestra vida espiritual, de cómo nos vemos en el espíritu, de cómo estamos delante de Dios. Y esto es importante porque podemos estar delante de Dios así desnudos, dándonos cuenta de que estamos llenos de pecado, o podemos estar delante de Dios para que Él nos vista, para que Él nos quite estas vestiduras viles que teníamos hasta ahora y que Él de verdad pueda cambiar la forma en la que solíamos vivir, para que podamos llevar esta armadura y que nosotros nos vistamos, que nosotros permitamos que Él ponga en cada uno de nosotros esta armadura, porque como lo decimos cada vez, Dios no va a hacer esto a la fuerza. Eso es cierto, no es a la fuerza, sino que es pues decisión de cada uno, ¿no? De cada persona, que realmente va a hacer, que le va a permitir al Eterno pues o cómo le va a permitir al Eterno vestirse, y pues vamos a ir viendo todo esto. Pero pues veamos la importancia de todo lo que estamos diciendo ya de principio, porque nos dice que vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que debemos entender es que van a existir acechanzas del diablo. Normalmente pues esto es algo que ignoramos, siempre se habla de esto, pero pues olvidamos que sí van a haber acechanzas contra el diablo, o sea, del diablo. ¿Y qué necesitamos nosotros? Estar firmes. Estar firmes, pues hay momentos en los que van a ocurrir esto, pero nosotros ¿cómo vamos a estar?
pues vamos a estar firmes. Y eso es muy importante, porque si nosotros no entendemos este asunto, pues de repente no vamos a estar firmes, y es necesario que cada uno de nosotros de verdad entienda lo que es estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues continuando dice, porque no tenemos, y ahí está, pues lo que hay que ver es, generalmente nosotros nos encanta pues ver todo este asunto de la siguiente manera. Nos encanta ver pues el asunto pensando que nosotros podemos tener, digamos, una guerra contra alguna persona y demás, y ya, o contra el problema y demás, pero pues aquí lo que nos dice es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? Y eso, pues algunos dice, pues sí, yo sé que no es contra lucha de sangre y carne, pero porque normalmente cuando pasa algo te enojas, ya sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con cualquier otra persona. Pues cuando la Biblia nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Imagínense, o sea, hay que entender que hay seres espirituales que están pululando, se podría decir, alrededor nuestro. Nosotros pensamos a veces que todo es en la tercera dimensión, pero pues ya decíamos, hay seres espirituales, en este caso hay personajes que están en todo, alrededor de nosotros muchas veces, y pues están ahí haciendo todo esto, porque pues hay principados, fíjense que hay hasta rangos, hay potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y a veces no entendemos todo eso. Entonces muchas veces se le ha dado derechos legales incluso a estas entidades espirituales, y pues no podemos ir peleando totalmente por todas aquellas cosas, pero tenemos una lucha, o sea, estamos en una guerra, como lo habíamos dicho, y es necesario, pues si estás en una guerra, uno no se va como de campamento, ¿no? O no se va como que va a una fiesta, sino que pues hay que irse bien vestidos. Hay que ir preparados para la guerra, y esto es importante porque tal vez alguien dice, en el Antiguo Testamento los sacerdotes no estaban vestidos como soldados para una guerra, y en realidad sí, porque cuando había una guerra, cuando había cualquier problema, cualquier conflicto, los primeros que iban, los que salían adelante, eran los sacerdotes, y ellos se encargaban de llevar el arca del pacto por delante, y en realidad sí estaban vestidos para ir a la guerra, porque si no salían los sacerdotes con el arca, nadie del pueblo se animaba a salir a la guerra. No hacían las cosas como querían, no hacían las cosas hacia a la loca y salían correteando por todo lado. No, ellos esperaban que los sacerdotes se levanten, que los sacerdotes estén listos para la guerra, que agarren el arca del pacto y que salgan por delante. Incluso ellos eran los encargados de los toques de trompeta, para avisarles si es que tenían que ir a atacar, si es que tenían que reunirse, si es que tenían que consultar a Dios y diferentes cosas, pero eran los primeros que salían a la guerra. Y esto es importante porque si nosotros pensamos que cualquiera puede ir a la guerra, no cualquiera puede ir a la guerra. Lamentablemente no van todos a la guerra. Hay ciertas condiciones para que la gente pueda estar lista para la guerra. Y la primera condición es que estén preparados, es que estén vestidos, que tengan su armadura, que tengan su vestimenta correspondiente para ir a la guerra. Y después hay muchas otras más cosas en las que se van probando si uno de verdad está listo para la guerra. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ahora Dios nos está llamando a que estemos listos, a que estemos preparados, porque cuando se toque la trompeta para que vayamos a la guerra, tenemos que estar listos, y listos para salir a pelear con todas nuestras fuerzas. Eso es totalmente cierto. Entonces, pues es tiempo de prepararnos, tiempo de tomar todo lo que nos dice pues la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos va hablando. Y pues entonces vamos viendo esto en Efesios, ¿no? Tenemos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues fíjense otra vez aquí, pues entender lo siguiente, que si hay un día malo, hay días malos. O sea, pues normalmente nos encanta a nosotros ver la versión muy bonita de esto y decimos, todo bien, pero pues hay días de guerra. Y pues habiendo acabado todo, estar firmes. Qué hermoso es poder ver que vamos a tener guerra, pero saber que ya la tenemos ganada, ¿no? O sea, que vamos a estar firmes después de todo, porque pues es importante no solamente ir a la guerra, sino volver firmes.
estar parados después de todo eso, y creo que eso es algo muy impresionante, ¿no? Y es bien importante que nosotros pues entendamos esto, porque a veces nosotros vemos las cosas como se nos imagina y pues no nos damos cuenta que tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es cierto, tenemos que hacer todo conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y me gusta también la versión de la israelita mesiánica, en la que ese mismo versículo dice: así que cojan todo instrumento de guerra de Adonai, que Adonai provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Y esto lo dice porque no está hablando necesariamente de una armadura. Aquí podemos ver que la comparación tal vez, o la traducción, no ha sido la más acertada, porque aquí nos está hablando de instrumentos de guerra, y es esto más parecido a lo que hacían los sacerdotes cuando se vestían, porque no se trataba simplemente de ropa, sino de utensilios. Se trataba de cosas que ellos tenían que cargar para ir a la guerra, porque los sacerdotes, cuando salían a la guerra, no se alistaban ellos mismos, no se preocupaban simplemente por su vestimenta y salían así completamente vestidos. No, ellos estaban encargados por grupos. Había grupos que tenían que llevar las astas para cargar el arca, para cargar diferentes cosas, para cargar las mesas, para cargar el tabernáculo y para mover diferentes cosas. Ellos ya estaban agrupados, y esta forma de agruparse no lo hace Moisés, no es que se le ha ocurrido a Moisés, sino Dios mismo le da la orden de que se ordene esto por grupos, y un grupo era encargado de llevar las telas, un grupo era encargado de llevar las argollas de oro, otros llevaban la mesa, otros llevaban el altar, otros llevaban diferentes cosas, y ellos tenían que moverse de esa forma. No era simplemente una armadura y ya salían a la guerra, porque tal vez si nos lo vemos desde el punto de vista de un soldado, el soldado tiene que estar preocupado por su armadura, por su espada y por su escudo, simplemente. Pero si nos fijamos bien lo que hacían los sacerdotes, ellos tenían que ocuparse de mover muchas más cosas. Tenían que mover incluso, en muchos de los casos, el tabernáculo completo. Y esto es importante porque estamos hablando de instrumentos de guerra. Y lo primero que va a una guerra es el arca del pacto, es la presencia de Dios. No podemos movernos sin que la presencia de Dios esté con nosotros. No podemos ni por si acaso animarnos a ir a una guerra si es que Dios no está con nosotros. Importantísimo, ¿no? Pues de verdad que, por ejemplo, pues se ve que cuando había guerra, ¿verdad que decías que era muy importante el arca del pacto? En las principales guerras se llevaba el arca del pacto, pero pues no es solamente llevar el arca del pacto porque sí. Todo tenía que hacerse en orden y como Dios lo había dicho. De hecho, los demás países, o bueno, en este caso los demás pueblos en ese tiempo, pues andaban muy temerosos del pueblo de Israel, porque si el arca del pacto pasaba por delante, pues ¿qué ocurría? Fíjense lo que había pasado cuando estaban al frente del Mar Rojo, de principio. ¿Quiénes han entrado primero? Pues los sacerdotes cargando el arca del pacto, ¿no? Todos los que tenían que cargar para abrirse todo. Entonces, pues siempre el arca del pacto era un símbolo, y de verdad que ellos tocaban los instrumentos y demás, y era algo, pero pues tremendo. Y los países, o los pueblos más bien alrededor, le tenían un miedo, un pavor, porque pues veían al arca del pacto y sabían que no importa si eran pocos o eran muchos, pero era una victoria asegurada, ¿no? Y pues por eso vemos que, por ejemplo, cuando Samuel ya estaba con Elí y demás, pues en un tiempo, mientras los hijos de Israel habían decidido llevar el arca del pacto, incluso el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Y cuando es tomada por los filisteos, pues, ¿por qué ocurre eso? Porque no es como que llevas cualquier cosa, o sea, uno debe ir en completa obediencia a Dios, sabiendo lo que Dios va a hacer, pero pues si no hacemos eso, tremendo. Entonces, entender que llevar todo esto no es algo que uno lo deba hacer así como nada, sino que tiene que hacerlo con todo lo que dice la palabra de Dios, con todo lo que dice la Torá, con todo el asunto, no como que fuera cualquier cosa, sino teniendo en cuenta que pues se trata de la presencia de Dios, y por lo tanto la vestidura pues es algo importante, porque no es solamente la vestidura como tal, sino son cosas más importantes, son cosas que nos vuelve a hablar en Efesios, y pues como conociendo lo que
lo que sabemos de Pablo, conociendo, viendo todo lo que tenía, pues hay muchas cosas que no habíamos entendido y esperamos el día de hoy entenderlas. Sí, hay bastantes cosas que tal vez antes no la entendíamos muy bien, porque yo recuerdo que incluso se vendían algunos cuadritos que explicaban esto de la armadura de Dios y señalaban las partes de la armadura, el casco, la coraza, el escudo, la espada y diferentes partes, pero siempre nos lo habíamos imaginado como un soldado romano. Y ese es el problema. Nosotros estábamos tratando de entender las cosas desde nuestro propio punto de vista, imaginándonos las cosas como nosotros las conocemos naturalmente. Y ese es un problema, porque si ahorita alguien que no conoce nada de la Biblia, ni de esas épocas, ni de la época de Pablo, que es el que ha escrito Efesios, se le ocurriría tratar de dibujar algo así, seguramente dibujaría a un soldado con su uniforme camuflado, con su casco, con su fusil, con su arnés, con las distintas herramientas, utensilios que maneja un soldado de nuestro tiempo. Y si se lo damos eso a un niño, entonces el niño va a fantasear un poco más y va a dibujar seguramente un soldado más futurista con su... Un tipo Power Ranger. Sí, más o menos con su espada de rayo láser y diferentes cosas que no podemos entenderlo a nuestra manera. Tenemos que entenderlo como Dios lo había diseñado, porque ese es el diseño que ha hecho Dios. Es único, es algo especial. No podemos interpretar las cosas a nuestra manera. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para entender todas estas cosas. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, pues viendo esto, vamos a ir viendo pues lo que nos dice. Entonces, Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y bueno, pues y aquí podemos poder empezar a hablar de qué nos está diciendo, de estar ceñidos pues vuestros lomos con la verdad. Pues cuando empezamos a hablar ya de la verdad, pues ya podemos ir viendo pues muchas cosas, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar sobre ceñir los lomos de la verdad, primero que pues siempre alrededor de cada uno de nosotros, pues siempre tiene que estar esta verdad. Nos va hablando, digamos, acerca de estas cosas. Hay bastantes cosas sobre esta en el Antiguo Pacto, porque pues veíamos que una de las cosas, por ejemplo, en algún momento que habíamos visto de Judá, es que había perdido el cinto, ¿no? Si recuerdan, algún momento habíamos hablado acerca de eso, y pues esto es que perder la verdad. Y pues también nos habla Jeremías sobre esto de los lomos con la verdad, que hay algunos que sí tienen el cinto, pero lo tienen podrido, es la verdad podrida, porque pues lo ponían en una hendidura, en una peña, y pues lo sacaba de ahí y estaba podrida. O sea, y estamos hablando, y pues eso también tiene que ver, como lo que decíamos, con la vestidura sacerdotal. Y es importante porque en la versión Kadosh creo que se lo entiende mucho mejor, porque si revisamos los términos ya no están tan modernizados, porque este versículo 14 dice lo siguiente: por tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas, pónganse el pectoral de justicia. Y ya si escuchamos esa parte del pectoral, al menos es exactamente el mismo nombre que usaba, que tenía la vestidura del sacerdote, el pectoral del juicio o el pectoral de la justicia. Uy, ya ahí podemos, solamente con eso, a ver, vamos por esa parte, pues viendo, ya de principio pues tenemos los lomos de la verdad y vestidos como decías, el pectoral de qué, de la justicia, de parte de lo que tenían los sacerdotes. Es que el problema, Daniel, tal vez es que todavía no conocemos, por ejemplo, qué tenía de vestimenta el sacerdote. Entonces vayamos viendo quizás parte por parte para que podamos ver pues qué tenía el sacerdote, ¿no? Pues vemos que Éxodo, eso bueno, ya lo podemos ver en Éxodo 28. A ver, vamos viendo Éxodo 28, que nos dice, y vamos a ir viendo que cada partecita pues habla de lo mismo, ¿no? Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, bueno, ahí hablábamos, ¿no? El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Pues ahorita vamos a hablar de estas dos cosas, del pectoral
y el cinturón, ¿no? Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Claro, es que pues normalmente nosotros nos imaginábamos un soldado romano y pues como decías, si nos hubiéramos imaginado en este tiempo, pues muchas veces incluso con la armadura de Dios, he visto muchos, digamos, de verdad ponerse el camuflado y demás, pero pues ya viéndolo bien, pues se está refiriendo a las vestiduras también sacerdotales y pues aquí tenemos dos cosas, como tú decías, en principio el cinturón y el pectoral que se nos está hablando. Y ahí vamos, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿qué tenía el pectoral? Pues vamos viendo entonces lo que tenía el pectoral. Pues les empieza a decir, y el pectoral es algo bien interesante, ¿no? Pues porque pues tiene varias cosas en el pectoral. Resulta que pues hay muchas cositas que nosotros todavía no veíamos, pero pues en el pectoral, por ejemplo, habían, y debe estar más abajito, pues las cosas que tenía, ¿no? Bueno, para entender esa parte tal vez tendríamos que imaginarnos un poco cómo es que están acomodadas o separadas esta parte de la vestidura del sacerdote, porque habla de hombreras y del pectoral, que en realidad es como una pieza, porque toda esa parte, tanto el pectoral como las hombreras estaban alrededor de todo el torso. Y algo importante, que justo en medio del pectoral, en la parte central, se ponía otra pieza importante, que es el efod, que no es parte del pectoral, pero la comparación que lo tendríamos con la armadura es que en realidad el efod es como el escudo. Entonces esas partes las tendríamos que explicar separado para entender, porque cada una de esas partes tiene una definición diferente. Entonces, para entender lo que es el pectoral, vamos a revisar la parte de las hombreras y la parte del pectoral en sí. Sí, del pectoral. Bueno, pues es bien interesante porque pues ya la armadura de Dios viene teniendo esas cuestiones, ¿no? Pues tiene todo eso. Pues viendo, entonces veremos un poquito lo que tiene pues la vestidura sacerdotal. Podemos seguir leyendo. Dice: tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten sus 2 extremos, y así se juntará. Pues ya estamos empezando a hablar, ¿no? Ahí de las hombreras, cómo se iban a juntar, y pues cómo cada cosita tiene su significado, vamos a ir viendo luego. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Pues es bien interesante, son varias cosas las que empezamos a ver, varios detalles que empezamos a ver, digamos, en la vestimenta de sacerdotal, pero pues de principio quizás podemos empezar hablemos un poquito del cinturón. El cinturón de la verdad, empecemos por eso. Es que es tanto que pues tal vez no nos alcance el tiempo, pero pues vamos viendo de principio lo del cinto. Pues lo del cinto está en varias partes de la Biblia, porque cuando nos habla de la verdad, pues ya nos empieza a decir la palabra de Dios todas las cosas que vienen con el cinto. Podemos tal vez irnos un poquito a Isaías 11:5, que pues nos empieza ya a decir de eso. Nos empieza a hablar sobre eso y nos dice, ¿no? Que ya hablaba esto en la Tanaj, podemos decir: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya nos está hablando acerca de la verdad, de lo que iba a tener como cinto, porque recordemos que todo esto también está hablando de Yeshua, y Yeshua como sumo sacerdote pues tenía ese cinturón, que es el cinturón de la verdad, y también pues eso se ve en todo lo que es la Tanaj, y no solamente dice ahí. Fíjense que podemos ir viendo esto en varias partes, que nos empieza a decir, porque ahí empezamos viendo, digamos, lo que es el cinto de la verdad. Entonces, de principio, pues tenemos que todo el sacerdote iba con el cinto de la verdad, y ahí había que aclarar, no nuestra verdad, no la verdad del otro, sino la verdad que viene en la palabra de Dios. Y eso sí es importante, porque ya no tenemos que tratarlo de entender nosotros, tratar de razonarlo, tratar de ver si nos convence o si nos parece bien. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es la referencia que Dios nos da, en qué parte de la palabra podemos encontrar
esto que queremos saber, esto que queremos entender, porque si no comparamos estas cosas que tenemos, estos problemas, estas situaciones que nos pasa en la vida, si no lo comparamos con la palabra de Dios, simplemente vamos a estar tomando las decisiones que a nosotros nos parezcan, y tenemos que consultarle a Dios. Bien lo decías tú, ya no nuestra verdad, ya no cualquier verdad, sino la verdad que viene de parte de Dios. Eso es bien cierto. Y pues, ¿qué pasa, digamos, cuando nosotros no tenemos bien este cinto de la verdad? Ahora pues podemos irnos a ver lo que decíamos al principio sobre este cinto. Ya decíamos que el cinto es algo que llevaban los sacerdotes, y ahora nos está volviendo a hablar en la armadura de Dios, pues este cinto, el cinto de la verdad, que es importante. Si podemos irnos a Jeremías 13, vamos a ir viendo lo que había pasado. Y como le decía el profeta Jeremías sobre esto, dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos, y no lo metas en el agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndele allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y yo creo que aquí en este versículo, en el versículo 10, pues está mucho de lo que es la verdad. Fíjense que dice lo siguiente: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Qué es pues tener el cinto de la verdad? Tener el cinto de la verdad es escuchar la voz de Dios, escuchar y andar de acuerdo a las palabras. Recordemos que dice la palabra de Dios: tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya decíamos, no lo que yo pienso, no lo que otra persona piensa, sino pues la palabra de Dios. Mi palabra es verdad, lo decía Yeshua. Pero lamentablemente desde el Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto hasta el día de hoy, pues muchas veces nosotros no queremos oír las palabras del Creador, de Yeshua, sino que andamos tal cual dice Jeremías 13:10, que anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de andar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Torah, pues nosotros andamos en las imaginaciones de nuestro corazón? Y pues cuando dicen voz de dioses ajenos, algunos dirán: no, yo no tengo otros dioses, pero pues lamentablemente nosotros hacemos como nos parece, tomamos decisiones de acuerdo a los dioses ajenos, como que Dios es nuestra egolatría, a veces pues las cosas que nosotros queremos, y esas imaginaciones son terribles, porque van desde todo tipo, las cosas que nosotros pensamos, nosotros creemos una cosa y pensamos que es así, ignorando lo que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando uno se pone el cinto de la verdad, pues empieza a tener una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice lo que dice pues Dios realmente, ¿no? En su palabra. Pero pues normalmente lo que nosotros hacemos es hacer podrir el cinto. Y eso es cierto, a veces pensamos que simplemente se trata de no decir la verdad, y no, esto es mucho más profundo, y este versículo en la versión de la Dios habla hoy es un poco más interesante, porque dice: este pueblo malvado se niega a obedecer mis órdenes y sigue tercamente las inclinaciones de su corazón. Y es que de verdad nosotros somos así, nosotros no queremos oír lo que Dios nos dice, no es que no estamos escuchando, el problema es que no queremos obedecer, preferimos hacer lo que nuestro corazón nos dice. Y como hay esa expresión que a muchas personas les gusta: hazle caso a tu corazón, seguir lo que te dice tu corazón, haz lo que sientas. Y no, Dios no te dice eso, no te dice Él que hagas lo que tú sientas, que hagas lo que a ti te parezca bien. Dios mismo en su palabra nos dice:
que no le hagas caso a tu corazón, porque tu corazón es engañoso y es perverso. No sigas a tu corazón, tienes que seguir la palabra de Dios, tienes que seguir lo que Él te mande, lo que Él te ordena. Y el problema es que si nosotros no tenemos este cinto de la verdad, es porque no tenemos la menor intención de obedecer a Dios. Uy, eso es tan cierto que pues a veces nosotros no tenemos la intención de obedecer a Dios muchas veces en todo lo que hacemos. Y es interesante cómo pues dice esto en la versión Kadosh, Jeremías 13. Pues Jeremías 13 desde a ver, del versículo 6, que pues nos dice lo siguiente: un tiempo después Yahweh me dijo, levántate, ve a Pará y recobra ahí el taparrabo que te ordené esconder allí. Es bien interesante que aquí no solamente habla como cinto, sino aquí lo está viendo como un taparrabo. Pues buscando qué es un taparrabo, pues ya se imaginarán lo que es ustedes un taparrabo. Es decir que pues el cinto de la verdad no solamente después un cinto ahí como un cinturón que ahora nos imaginamos, y pues no sé cómo vendría a ser la figura sacerdotal, pero quizás pues era algo, creo que era algo que también tapaba todo. Y aquí la versión de la Nueva Traducción Viviente creo que lo dice mucho más claro. Mucho tiempo después el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Uy. Entonces no estamos hablando simplemente de un cinturón. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y esta parte de la vestimenta, si bien antes pensábamos que era un cinturón, ahora podemos ver que es incluso una parte que le da el diseño a Moisés para que también haga. Cuando habla de la ropa interior, Moisés también, bueno, Dios también le dice a Moisés que se vista con lino fino. O sea, no está hablando de cualquier cosa, no es que se ha salido de contexto. En realidad, esta parte, si lo tomamos como la ropa interior, estamos hablando de algo que realmente era parte de la vestidura del sacerdote. Es también parte de la vestidura del sacerdote, porque pues sí, efectivamente cuando habla de la vestidura sacerdotal, pues le dice, ¿no?, que tome calzoncillos de lino, ¿no? Y que pues le dice hasta dónde debe ser y demás para que no se vea su desnudez. Pues entonces este cinturón de la verdad, pues lejos de lo que nosotros solamente pensábamos, pues tiene que ver también con esto, ¿no? Y lo dice la Nueva Traducción Viviente, pues habla de los calzoncillos, y también la vestidura pues sacerdotal habla de eso. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces es parte de la vestidura sacerdotal. Entonces cuando nosotros solamente vemos el cinto de la verdad solamente hasta ahí, pues estamos quedando un poco cortos, porque esto también habla de pureza sexual. Ahora podemos entender por qué cuando Judá pues se mete con una prostituta, pierde el cinto, pierde el báculo y pierde el anillo. Entonces, en otras palabras, había perdido su pureza sexual, con el cinto, pues que en el fondo dice un calzoncillo, y ahí estamos viendo. Sí, había perdido en realidad toda su ropa interior. Y sí, efectivamente, si mencionamos esto, es porque estamos hablando de la pureza sexual. Y esto no se trata simplemente de la parte física, sino de nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestra mente. En realidad, tendríamos que ponernos un calzoncillo en la cabeza. Bueno, no exactamente, yo diría, pero pues diríamos que, bueno, por así decirlo, porque pues hay tantas cosas en la cabeza que tenemos, que a veces andan con tantas cosas podridas. Tal vez algunos dicen, pero ¿cómo en la cabeza? Pues ahí en la cabeza tenemos, yo diría, calzoncillos podridos. Pues básicamente eso se refiere cuando empieza a hablar. Si habíamos leído lo de Jeremías, y pues algunos andamos así, colocando pues el cinto a los calzoncillos en un lugar para que se vuelvan podridos, ¿no? Y eso hacemos en muchas maneras. Y el problema es que a la gente le encanta tener su ropa limpia, al menos su ropa interior. Se cambian algunos tal vez incluso 2-3 veces al día o una vez por día, y están bastante cuidadosos de toda esa parte. Pero sus mentes no las guardan, sus mentes las tienen llena de basura, llena de todo tipo de cosas, llena de pornografía, llena de lujuria y tantas otras cosas que de verdad te están contaminando, y no te das cuenta que tu ropa no te ayuda. El hecho de que tu ropa esté limpia, simplemente tu ropa esté limpia, no ayuda para nada. Tienes que limpiar tu mente, tienes que limpiar tus pensamientos. Es por eso
que cuando hablamos de obedecer a Dios tiene que ser al 100%, no solamente en las partes que a ti te parece, sino en todo, incluso en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones. Todo eso tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios. Todo debería estar dispuesto pues a obedecer a Dios en todo sentido, a todo momento, pero realmente nosotros pues nos olvidamos de esto. Entonces pues entender que la verdad, el cinto de la verdad pues había sido más allá de lo que nosotros solamente vemos. Estamos viendo que hay muchas cosas detrás del cinto de la verdad. Pues entonces alguna persona decía, sí, yo siempre digo la verdad. Pues ya vemos que no se trata de tu verdad, ya vemos que se trata de lo que dice la palabra de Dios. Si andamos conforme a lo que Dios nos dice, y cuidado alguien se esté pues yendo a la guerra sin taparrabos. Y esto me hace acordar de algo, no sé si recuerdas, Daniel, pero pues ocurre en una ocasión en que van a la guerra y los vuelven así, sin calzoncillos, que era una barbarie terrible, era una vergüenza tremenda. Y pues a veces imagínense que nosotros nos vayamos a la guerra sin taparrabo o sin calzoncillo. Terrible. Era una forma en realidad en la que se les avergonzaba a los hombres, porque si hay una parte en la que como castigo les rapan el cabello, les rapan la barba y les mandan con los pantalones abajo, o sea, con los pantalones caídos. Y si bien tal vez actualmente lo podemos ver como una broma, porque en muchas caricaturas, en muchas películas incluso se ve que es como cuando a alguien se le cae el cinturón, los pantalones se van para abajo, entonces uno se queda así como, bueno, con los pantalones caídos. Y esto en la época de las guerras, en la época de David, era una forma de humillar a las personas, una forma de humillar a los hombres. Si volvían los soldados así rapados, tanto la cabeza como la barba, y con los pantalones caídos, en la Biblia lo describe de una forma más explícita. No vamos a decir la palabra, pero sí está escrito en la Biblia. Y era mellar la dignidad de las personas. Era un soldado, se sentía humillado. Y es más, cuando ve uno de los reyes, no estoy muy seguro si era en la época de David, en la que cuando ve que sus hombres estaban volviendo así, él les dice que se queden en el primer pueblo al que lleguen y que no salgan hasta que les crezca el cabello, hasta que les crezca la barba y hasta que estén bien vestidos. Y es porque no entendemos la importancia de esto, no nos damos cuenta que de verdad tener nuestra mente limpia de esto de la pureza sexual es muy importante, porque esto nos va dañando el cerebro, nos va cambiando la forma en la que pensamos. Es como si de verdad se estuviese pudriendo nuestra ropa interior. Yo tengo la seguridad de que ninguna persona sería capaz de ponerse alguna prenda, alguna ropa interior que encontrara podrida en la calle. Ni por si acaso nadie se animaría, porque de verdad es bastante sucio, bastante desagradable. El problema es que hacemos eso en nuestra cabeza. Uy. Te pones pensamientos que están podridos, pones ideas que de verdad están así sucias, así de asquerosas como te imaginas, así está tu mente. Y si no guardas eso, entonces no estás vistiendo los calzoncillos de la verdad. Bueno, podemos decir eso. Cinto de la verdad, decíamos los calzoncillos de la verdad, pues ahí vamos, ¿no? De Éxodo 28:42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y que sean grandes, por favor, que sean grandes. Bueno, pues ahí vamos viendo todo esto, pero es bien interesante ver que a veces pues nosotros pensábamos que era ya, no miento y listo, y encima el que dice no miento, ya ha mentido. Pero continuemos viendo pues lo que es, ahora nos toca ver pues lo que decías, el pectoral, ¿no? Vamos viendo lo que tiene el pectoral, porque pues es los lomos con la verdad, pero vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Y pues ahí tenemos, ¿no? La coraza de la justicia, el pectoral de la justicia, podríamos decir, como habíamos dicho, que viene siendo el pectoral de la justicia. Si podemos revisar esto, pues ya en lo que es la armadura de, bueno, en este caso en lo que es la vestimenta sacerdotal, pues ya decíamos que hay varias cosas que te tiene, digamos, en el pectoral, pues ya que tienen que ver también con el escudo y las cositas que tenían, digamos, alrededor, que es bastante grande, pero que podemos ir viendo que cuando nos habla de justicia hay pasajes que nos hablan de eso en la Biblia, ¿no? Entonces podemos encontrar eso también en, si no me equivoco, en Isaías, donde nos habla acerca de la justicia y nos va mostrando, digamos,
pues este asunto. Si nos vamos a Isaías 59:17, pues ya nos estaba hablando de esto, ¿no? Y ya nos hablaba de eso, pues dice, pues de justicia se vistió como de una coraza. Oh, ahí ya podemos ver, ¿no? Cómo se había vestido de justicia como una coraza, la coraza de la justicia. Por eso es que nada va separado, ¿no? Cuando nosotros leemos, digamos, lo de Efesios, pues pensamos, es una vestidura romana, pero pues en realidad Pablo sabía de estas cosas porque él era pues un maestro de la Tanaj, o sea, de todo el antiguo pacto. Y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y quizás si podemos ver esto en la versión Kadosh, podamos entender mejor esto, ¿no? Y está hablando de Yeshua, de la vestimenta que tenía, ¿no? Entonces, si nos vamos a la versión Kadosh, quizás podamos entender esto mejor. Y esta parte de la justicia es importante porque a veces decimos que la justicia es que la policía, que los jueces den un veredicto que salga siempre a favor del bueno. Y no entendemos que la justicia, si lo vemos desde ese punto de vista bastante mundano, bastante mortal, es como Dios mismo lo llama, es un trapo de inmundicia. Nuestra justicia es creo lo más abominable delante de Dios, y que la forma en la que nosotros entendemos la justicia está muy por debajo de lo que verdaderamente es. Porque si vemos en todas las partes de la Biblia, cuando Dios habla de justicia, está hablando de perdón, está hablando de esa misericordia que Él tiene con nosotros, y cuando Él dice que nos va a mirar con justicia es porque de verdad está dispuesto a perdonarnos. Uy, eso es bien interesante porque normalmente nosotros pensamos pues que justicia, cuando uno dice no, se puso de justicia como de coraza, uno dice sí, yo quiero justicia, así me han hecho y lo otro, y justicia, que los echen en la cárcel y no es justo, y tenemos una idea tan equivocada, diría yo, de lo que es la justicia, que no entendemos de verdad que la justicia nuestra, pues como dice la escritura misma, es como trapo de inmundicia. Y pues en realidad lo que la justicia de Dios es, ya decías, es en parte perdón, pero también pues nos habla de Abraham, si recordamos un poco, y nos dice que a Abraham le fue contada su fe por justicia, ¿no? Entonces podemos ir viendo eso. Entonces la justicia pues también se la puede tener por fe. Entender que pues la justicia nuestra no es la justicia de Dios. Si bien se viste de una coraza como de justicia, pues yo creo que esa justicia es más allá de lo que nosotros en este tiempo pues vemos y entendemos, porque pues no es una justicia así como nos imaginábamos, ¿no? Normalmente la gente se imagina pues muchas cosas, digamos, de lo que es justo, de lo que no es justo. Pero pues cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que la justicia de Dios es tan diferente y que empieza por el perdón. Exacto, empieza por el perdón, y tenemos que entender que esta coraza de justicia también la llevaba el sumo sacerdote, era parte de la vestidura del sumo sacerdote, y es el nombre con el que se lo conoce, es, como habíamos visto hace un rato, es también el pectoral. Y esto, bueno, si ya tienes la versión Kadosh, tal vez antes de Sí, pasar. bueno, vamos con la versión Kadosh, se me acaba de cerrar otra vez. Ya, entonces esta parte, la parte en la que habla de la vestidura del sumo sacerdote, está en Éxodo 28, 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y bueno, la descripción es bastante larga porque explica todo lo que hay que hacer, pero el nombre lo lleva así como pectoral del juicio. En el versículo 29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y este pectoral del juicio es bastante interesante porque justo sobre el pectoral va el efod, y dentro de este efod van dos piedras importantes, que es el Urim y el Tumim, que si lo leyéramos es bastante para explicar, pero en general está hablando de las 12 tribus, y
de las piedras por las que Dios te respondía, en las que en alguna situación en la que tú le preguntabas si querías saber si Dios estaba de acuerdo o si simplemente te decía que no. Lo importante de esta coraza, de este pectoral, es que siempre le consultaban a Dios. Por eso es que esas piedras estaban en su corazón, porque si de verdad las intenciones de tu corazón las pones delante de Dios, Él te va a contestar, Él te va a hacer entender. No se trata simplemente de hacer las cosas como a ti te parezcan. Esta parte de la armadura es esencial porque necesitas estar continuamente consultándole a Dios todo lo que tienes que hacer. Consultarle a Dios en todo momento creo que sí es importantísimo, porque pues nosotros a todo momento tomamos decisiones, y tomamos esas decisiones. Ahora, bien importante es esto, que pues cuando vemos esto dice que está entre los hombros, ¿no? O sea, está entre los hombros, el pectoral, pues nos dice eso, ¿no? Que pues si vemos, vemos que lo hace conforme, digamos, a la obra de Fod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y pues está entre los hombros, ¿no? Ahí está, digamos, el efod. Y podemos ver que, pues, cuando nos dice la justicia, pues básicamente nos empieza a mostrar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Y pues, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Pues básicamente Él nos ha justificado por su sangre. Pues, y eso representa, ¿no? Esto es desde el pectoral de la justicia, que Él haya muerto por nosotros, porque pues Él ha tomado nuestro lugar y haya hecho eso por cada uno de nosotros, y ese viene siendo el pectoral, digamos, que representa el pectoral del juicio. Incluso si es que vemos esta parte más, el versículo 30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y esto es justamente lo que decíamos hace un rato. Tienes que consultarle cualquier cosa que pase, cualquier decisión que tengas que tomar, tienes que consultarla a Jehová. Esas son cosas para las que ahí se guardaban estas piedras, ahí tenían que estar dentro del pectoral. Y es importante porque Aarón juzgaba dentro de Israel, y todas las personas que iban delante de Dios para hacerle alguna consulta, alguna pregunta, era Aarón el que respondía, el que daba la respuesta, pero no su respuesta, no lo que a él le parecía bien, no lo que se le ocurría, no al que le caía bien, no hacía las cosas a su manera. Él todo lo llevaba delante de Jehová, y es algo que nosotros no hacemos. Cuando alguien nos pregunta algo, nosotros le damos nuestra opinión, nosotros le decimos qué es lo que nos parece mejor, qué es lo que suena mejor, o tal vez de qué forma te puede ir bien, y no entendemos que todas estas cosas nosotros tendríamos que consultarlas a Jehová. Para eso estaba el pectoral. El pectoral se encargaba de sujetar estas piedras, además del efod. A ver, esto sí es bien interesante. Tal vez podemos ver un poquito antecitos, desde la versión desde el 24, desde Éxodo 28, 24, un poquito antes, desde el 20, leamos desde el 16, desde tal vez un poquito antes, para ver lo que era, y vamos a ir viendo. Ahí está, 28:15. El 28:15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás conforme a la obra de efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pues en la versión Kadosh, esto mismo que estamos diciendo dice lo siguiente. Ahí nos dice pectoral del juicio. Aquí dice algo interesante: haz el oráculo de juicio. Lo que tú decías en principio, cuando hablamos de pectoral del juicio, pues no solamente estamos hablando de una pechera, ¿no? Como la mayoría lo ve, sino que se está hablando de las decisiones que vayamos a tomar. ¿Por qué? Porque pues ahora pues este término como que queda muy, qué feo término, pero está en la versión Kadosh. Pues es que pues así se consultaba a Dios, ¿no? Así se tomaban las decisiones, así deberían tomarse las decisiones, preguntándole a cada momento a Dios. Por eso dice: haz el oráculo del juicio, sea bordado por un experto artesano, hazlo como obra de efod, hazlo de oro, hilo azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Y pues cada cosita tiene su significado, pero vayamos viendo lo que podamos, ¿no? Y dice: cuando doblado en dos, cuadrado de palmo por un palmo, así dice en la versión Reina Valera, será cuadrado y doble de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y continúa en el 17: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante,
La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilio, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Pero pues hablar de todo esto yo creo que hoy no nos alcanza, quizás cuando, pues a veces sí alcanzamos, pero pues estas cositas ya vienen siendo lo que tú decías, que era el escudo, ¿verdad? Pues tratemos de ir un poquito más adelante para tratar de ver esto. Vayamos al versículo 22 que dice: en el oráculo otra vez harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, que pues básicamente en la versión que nos dice: en el oráculo haz 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones, y dice también y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral. También para el oráculo haz 2 argollas de oro y pon las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Y pues dice en 24: y pon las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Haz 2 argollas de oro y pongan los 2 extremos del oráculo en el borde, en la parte que mira el efod. Y bueno, y empieza a dar detalles, pero muy, se podría decir detallados de todo lo que hace. Pero quisiera yo irme directamente al 29. Ahora sí, Aarón dice el 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el oráculo del juicio sobre su corazón cuando él entre en el lugar Makon Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Yahweh. Y pues dice el 30: pondrás el Urim y el Tumim en el oráculo del juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Yahweh, y así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Yahweh. Básicamente podemos encontrar muchas cosas aquí en el pectoral del juicio. Primero, que representa lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Aarón lleva los nombres de los hijos de Israel. Es decir, que el pectoral tiene que ver con lo que Jesucristo ha hecho, porque él lleva delante de él, dice, cuando entre en el lugar de Makon Kadosh, es decir, como un recordatorio delante de Yahweh. Cuando él entra, digamos, delante de nosotros, porque recordemos que el sumo sacerdote tenía la obligación de llevar pues todos los pecados de todo el pueblo, pero también significa que ahí debemos poner el Urim y el Tumim. En este caso, pues, ¿qué significa eso? Las decisiones que vayamos a tomar, que no deberíamos tomar decisiones absolutamente solos. Quien quiere tener en síntesis la coraza de la justicia, pues se está refiriendo a que en principio tiene puesto su confianza en que pues ya ha creído en Yeshua, ya ha creído en que él le puede salvar, en que él toma pues su lugar como sumo sacerdote, pero además no solamente es decir yo creo en Yeshua, sino que sus decisiones en la vida están basadas en lo que le dice Dios. Pregunta para cada decisión que va a tomar, porque dice muy clarito en el 30, dice: y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y pues ahora el sumo sacerdote es Yeshua, y él pues siempre nos va a decir cómo deberíamos actuar, qué decisiones deberíamos tomar, cómo deberíamos caminar. Por lo tanto, tener una coraza de justicia no es solamente creer en Yeshua, sino es pues creer en todo su sentido, es obedecerle, es para cada paso que vamos a dar, preguntarle si está bien o está mal. Y esto es importante porque es una forma diferente a la que acostumbrábamos vivir. A nosotros nos gusta tomar las decisiones que nos parecen bien, nos gusta analizar las cosas, ver si nos va a beneficiar, ver si nos puede ir bien, si es que la relación costo-beneficio es favorable hacia nosotros. Nos encanta hacer análisis de todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más complicadas. De verdad estamos muy acostumbrados a vivir según nuestros propios criterios. En cualquier situación estamos constantemente viendo qué provecho podemos sacar nosotros de eso, qué ventaja podemos tomar, si es que va a valer la pena, si es que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, y no nos damos cuenta que hacemos a un lado lo más importante, consultarle a Dios, y esto debería estar por encima de cualquier decisión. Nosotros tendríamos que preguntarle si está bien lo que pensamos hacer, incluso si está bien eso que estamos pensando. Tendríamos que ponerlo todo delante de Dios, y esta era una característica de Aarón, una característica del sumo sacerdote.
cualquier duda, cualquier pregunta que había entre el pueblo, incluso entre las personas más importantes del pueblo, que eran los príncipes, Aarón iba a consultar delante de Jehová. No hacía las cosas simplemente porque le parecía bien o porque ya tenía experiencia, ya estaba suficientemente mayor y había vivido bastantes años y ya tenía el criterio suficiente para aconsejar. No se trata de eso, se trata de que tenemos que consultarle a Jehová. Y ahora creo que esto de la coraza de la justicia, como lo conocíamos antes de verdad era algo sencillo. Simplemente teníamos que ver las cosas con misericordia, tratar de perdonar a las personas, y nos parecía algo sencillo esto de la justicia, pero ahora vemos que en realidad se trata más de una dependencia de Dios. No podemos dar un paso sin que Él esté con nosotros, sin que Él esté respaldando eso que estamos pensando hacer, eso que queremos hacer. Si Él no se mueve, nosotros no deberíamos movernos, que es lo que pasaba con el arca del pacto. Si el arca no iba por delante, la gente no salía a las guerras, y eso deberíamos hacer nosotros. Si Dios no nos da una respuesta, no deberíamos tomar decisiones. Y eso en todo sentido, en cada momento, en cada situación. Pues yo creo que empezamos a ver todo esto, pero la verdad es que nos va a quedar muy poco tiempo para ver todo lo que tiene pues la armadura de Dios. Si Dios lo permite, lo terminamos de ver mañana. Pero pues yo creo que hasta aquí hay muchas cosas que tenemos que ir aclarando y viendo, pues ya viendo esto como en general, pues podemos ver lo siguiente, ¿no? Hay una armadura que tenemos que tomar, porque evidentemente estamos en guerra. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra fortalezas, contra huestes de maldad. Y pues cuando empezamos a hablar de la armadura de Dios, pues la verdadera versión, digamos, no nos dice armadura, sino que las armas que Dios nos había dado, es decir, los instrumentos de guerra que nos había dado. Y pues parte de eso es entender que nosotros somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes hay una vestimenta que tenemos que tener, y esa vestimenta la estamos viendo el día de hoy para ver que las cosas estén puestas en su lugar, que pues no estemos caminando por ahí desnudos, ¿no? Que quizás porque no tengamos la armadura y pues queramos estar en una guerra terrible. Alguna vez yo veía pues un asunto de aquellos de que cuando por ejemplo tenían la guerra de la independencia en estos lados, pues los soldados que iban del altiplano, por ejemplo, o más bien del valle y también de lugares más cálidos, pues venían sin tener todo, digamos, todo lo necesario para estar en el altiplano. ¿Y qué ocurría? De lugares tropicales venían, pues, y venían sin la vestimenta adecuada, y además que no venían como soldados. Y pues tuvieron que pelear en estos lugares, incluso vestidos de polleras, porque pues las mujeres les habían dado polleras, les habían dado ropa. Imagínense, no podían pelear con otras cosas porque no tenían la vestimenta adecuada. Entonces pues nosotros ese tiempo tenemos que ver que no podemos irnos así a una guerra, tenemos que irnos bien vestidos. Por eso es que estamos viendo esto, pero pues quitarnos un poquito la idea que la teníamos, porque yo también la tenía, y al día de hoy he visto muchas cosas que todavía no las había entendido, porque esto no es algo que estemos hablando recién, lo vamos viendo por años, pero teníamos una idea, como decía Daniel, de una armadura romana, ¿no? Veíamos así, y pues cada quien lo veía a su estilo. Algunos pues quizás veían todo camuflado, otros veían quizás pues tipo Power Ranger decíamos, o pues teníamos muchas ideas, pero ahora estamos volviendo a la senda antigua, viendo que esta es una vestimenta sacerdotal básicamente, con la que se va y con la que en principio pues tenemos que entender que quien está por delante es precisamente el Espíritu Santo, porque el tipo del arca de pacto es el Espíritu Santo. Si Él no va por delante, pues nosotros no, así que eso es primordial. Y después ver que hay cositas que tenemos que empezarnos a vestir, y entre esas tenemos el cinturón de la verdad, que pues veíamos que bien podía ser un calzoncillo de la verdad, que pues representa incluso lo que nos decía Daniel, pureza sexual, pero pues incluso desde el pensamiento, que va a cubrir todas las vergüenzas, por así decirlo. Y es cierto, tenemos que estar ya comenzando a ver si de verdad estábamos vestidos con esta armadura o si simplemente estábamos entendiendo las cosas muy superficialmente. Ahora podemos ver que tal vez muchos ya nos damos cuenta de que en realidad no estábamos vestidos con ese cinto de la verdad, con ese calzoncillo de la verdad, y que tampoco estábamos llevando la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque nuestra mente sigue podrida. En nuestra mente seguimos llevando pensamientos que de verdad hacen que la verdad se pudra, que hacen que nuestros pensamientos, más que
un cerebro parezca un basurero, porque tenemos todo tipo de cosas ahí guardadas y que en realidad nunca las limpiamos, nunca ponemos eso delante de Dios, y que tampoco le consultamos las cosas a Dios, no le preguntamos las decisiones que tomamos, hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que nos parece bien, y ya es hora de que empecemos a vestirnos con esta armadura, con esta vestimenta que es la que Dios había diseñado desde un principio. Y pues la coraza de la justicia tiene muchas cosas. Explicabas bien, Daniel, de que pues tiene que ver con las decisiones. Quizás muchos nunca habían entendido esto de Urim y Tumim. Ya habíamos explicado que eran, yo diría, como dos piedritas, la que decía sí, ¿no? Respondía, digamos, Dios por medio de eso, y pues que el día de hoy todavía las decisiones las tenemos que tomar así, dependiendo de Dios. Dios responde este tiempo. El problema es que nosotros queremos que Dios actúe conforme a nos da la gana. No hay una verdadera dependencia de Él. Una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando Saúl estaba en pecado, y pues él ya quería hacer todo a su antojo, va y le consulta a Dios, y pues Dios no le contesta. ¿Por qué? Porque pues Saúl no tenía el interés de hacer la voluntad del Eterno. Y pues en este tiempo nosotros también tenemos que ver de qué manera le consultamos a Dios, si de verdad queremos hacer su voluntad. Quizás les parezca muy reiterativo, pero lo decíamos ya las anteriores veces, en el sentido de que pues un niño cuando va y le pide a su mamá, puedo ir a jugar, pero ya ha decidido en su corazón, pues realmente no le está pidiendo permiso, le está informando que ya había decidido con sus compañeritos, con sus amiguitos, ir a jugar. Así nos comportamos delante de Dios. Y tener en el pectoral del juicio, como se dice en la versión Kadosh, o pues tener la coraza de la justicia, pues ¿qué significa? Significa que nosotros aprendamos a ser también dependientes de Dios, no diciéndole o informándole lo que ya hemos decidido. Normalmente la gente dice, ay, así que sea lo que Dios quiera, pero no es cierto, porque si fuera así le dejaría de verdad actuar. Ya ha decidido, ya ha metido la pata por todo lado y dice que sea lo que Dios quiera. Mentira. Pero pues si nosotros de verdad nos tenemos la coraza de la justicia, significa que nosotros dependemos. Así no nos gusta la respuesta, así lo que estemos escuchando pues sea más bien una exhortación, como un regaño, en lugar de lo que nosotros esperemos. Eso es tener la coraza de la justicia, consultarle en todo momento. Y esa frase que mencionabas es bastante interesante, porque a la gente le encanta usar esa expresión y dicen al final que sea lo que Dios quiera, pero eso lo dicen después de haber metido la pata, después de haber cometido tantos errores, porque si de verdad le estuvieses preguntando a Dios qué será lo que Él quiere, Él en realidad no hubiese querido que te metas en tantos problemas. Él hubiese querido ayudarte desde el principio, desde antes que empieces a tomar las decisiones, antes de que empieces a desviarte, antes de que empieces a alejarte. Porque hay un salmo interesante en el que dice que temprano le vamos a buscar. David le estaba orando a Dios y le decía, temprano te voy a buscar. Y esto es importante porque a veces pensamos que se trata simplemente de orar a las 6 de la mañana, o de orar apenas cambia el reloj a 4 ceros y empezar a orar y buscarle a Dios. No se trata simplemente de la hora. También buscarle temprano es antes de tomar decisiones, antes de meternos en algún problema, antes de que vengan los días malos, antes de que pase cualquier cosa. Tenemos que estar ya buscándole a Dios, tenemos que estar ya consultándole, porque después de habernos metido en tantos problemas, después de que ya estamos al borde de la muerte, recién queremos consultarle a Dios. Y no se trata de que Dios no te pueda rescatar y no te pueda ayudar estando en ese punto. Él aún puede ayudarte mientras hay vida y esperanza, pero no, lo que Dios quiere es que lo busques ahora, es que lo hagas antes, lo más antes posible. Mientras más antes lo invites a tu vida, mientras más antes le permitas entrar, mientras más antes le consultes las cosas que quieres hacer, que tienes pensadas hacer, va a ser mucho más fácil, porque Él te va a guiar desde esa parte, desde esas situaciones. Te vas a evitar muchos problemas, te vas a evitar muchas lágrimas. Él te va a ayudar a tomar las decisiones de forma correcta, y no simplemente pensando en que te vaya a ir bien, sino en que es lo mejor para ti. Eso es tan importante. Y pues yo recuerdo alguna vez que escuchaba un testimonio muy interesante, pues en el que pues había un predicador que estaba al frente estaba en un hotel, y justo pues al frente del hotel había un conjunto de personitas, ¿no? Y normalmente pues él no sabía, pero pues resulta que había muchachitas ahí que iban, digamos, con un trabajo de prostitución y demás, a hacer cosas
Y pues el Espíritu Santo le saca a esa hora y le dice que vaya ahí adelante. Y él dice, ¿pero para qué? Y pues se va ahí como que a meter a un lugar donde no debía, pero el Espíritu Santo le dice, ve. Y pues cuando va, pues resulta que habían dos jóvenes y una muchachita que se dedicaba precisamente a la prostitución. Tenía pues, creo que no llegaba ni a los 18. Y pues cuando le mira, y hay una palabra de parte de Dios, del pastor, ¿no? Le dice, y le mira y le dice que Dios quería hablarle, que Dios quería decirle algo, y le dice, ¿y pues qué hago ella? Y le dice que le pregunte a Dios, ¿no? Y ella le pregunta, ¿no? Y lo que le dice ella al preguntarle es, ¿cómo puedo agradarte? ¿No? Le indica que le diga, ¿cómo podría agradarte? ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? Le pregunta a Dios. Y para sorpresa de todos los que estaban allí, pues la muchacha grita porque escucha la respuesta de Dios, y Dios le había respondido y le había dicho a ella de que pues lo que podía hacer ella es, cómo podía agradarles, pues retirándose de ese trabajo que tenía y pues estando en otro. Y ella le dice, ¿pero cómo? Y Dios le vuelve a responder y le dice que pues abra un café, ¿no? No sé si un café o un restaurante, no recuerdo muy bien, pero que pues, y que le llame a un tío que le iba a ayudar. Y a los 18 años ya ella pues era dueña de todo un restaurante, de una cadena de restaurantes que era muy importante, y que había salido de todo ese negocio de prostitución. Y es que pues a veces pensamos que esto es muy difícil, pero la verdad es que Dios sí habla, Él sí nos guía. Solo que nosotros metemos tanto la pata que después de eso queremos hacer nuestra voluntad a gusto y antojo. Si nosotros entendiéramos que esto es tan sencillo, antes de hacer cualquier lata, hacer cualquier cosa, de meter la pata por cualquier lado, si nosotros le consultáramos, pues sería otro asunto. Pero la verdad es que normalmente nosotros queremos que Él arregle lo que nosotros hacemos mal, pero no queremos depender de Él. Pienso que eso es uno de los mayores problemas que al día de hoy tenemos. Y es que lo buscamos como si fuese un brujo, como si fuese una píldora mágica, como si fuese una varita mágica. Y no entendemos que la idea que tiene Dios no es simplemente estar ahí cuando tenemos problemas. Él quiere compartir toda nuestra vida con nosotros. Él quiere ser parte de nuestra vida, que todo lo que hagamos, lo hagamos a su lado. Y eso creo que no es algo nuevo, no es algo que lo hayamos dicho recién. Varias veces lo hemos repetido, y es que en realidad eso era lo que quería Dios. Ese era el plan verdadero de Dios desde que nos había creado, porque Él cuando nos crea nos dice que quería pasar tiempo con nosotros, nos dice que quería caminar con nosotros, que quería estar a nuestro lado. Es más, cuando el pueblo de Israel empieza a festejar las fiestas que Dios les había mandado, específicamente en la fiesta de los tabernáculos, Dios le manda a Moisés y le dice que haga un tabernáculo para él, que esté al centro del campamento, y que la presencia misma de Dios iba a descender porque Él quería alegrarse junto con su pueblo. A veces pensamos y creemos que Dios nos ve como si quisiera tener esclavos, y que mientras más gente tenga va a ser mucho mejor, y nos lo imaginamos como si fuese un político que necesita el apoyo de la gente para estar allá arriba. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que Dios quiere es vernos felices, pero Él quiere estar ahí con nosotros mientras disfrutemos esa felicidad. Si nos toca atravesar problemas, Él quiere estar ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y no entendemos que la idea es compartir una vida con Dios, es compartir la eternidad con Dios. Ya no tenemos que pensar que simplemente estamos aquí como si fuésemos una herramienta, un instrumento más. No. Dios si bien nos utiliza, pero Él quiere pasar tiempo con nosotros. Lo que Él quiere es una comunión, una relación, que de verdad podamos hacer las cosas a su lado, que podamos compartir todas y cada una de las cosas que nos pasan con Él, porque de eso se trata una relación. De eso se trata una relación, de comunicarse, de decir todo, de preguntarle, y en realidad la relación de dependencia que nosotros debemos tener para con Dios, para con Yeshua en este tiempo. Así que pues nos ha faltado el tiempo bastante, porque solamente hemos visto los cinturones o calzoncillos de la verdad. Nos falta todavía pues todo lo que representa la coraza, estamos ahí más bien, y pues nos falta todo lo demás, ¿no? Todo, la demás vestidura, nos quedamos cortos, pero pues si Dios lo permite, como decíamos, vamos a continuar el día de mañana, pero ya llegando al final. Daniel, tus palabras. Bueno, que esto que estamos aprendiendo es para que lo practiquemos, para que de verdad lo vivamos.
Tenemos que entender que Dios quiere que estemos limpios, nos está llamando a una pureza, a una santidad, y que podamos vivir de esa forma dedicados a Dios, que todo lo que hagamos de verdad le consultemos, que podamos llevar una vida que le agrade a Él, que todo lo que hagamos pueda estar bajo su voluntad y que de verdad cada cosa que vivamos, cada cosa que atravesemos, cada pensamiento que tengamos sea algo que de verdad pueda agradarle a Dios. Y tenemos que entender que esto es para practicarlo, así que el día de mañana ya todos tendríamos que estar con nuestros calzoncillos y con nuestra coraza para que pongamos en práctica esto que estamos aprendiendo. Ya saben, entonces, a no olvidarse el taparrabos. Cuidado y sigan caminando así. Bueno, pues ya llegamos al final también, pues le vamos a pedir a Dios que Él nos enseñe a vestirnos, porque realmente quizás hay alguien que en este día diga, pero pues a mí me falta tanto, estoy tan vestido de ropas viles, sucias. Pues no hay mucho problema, porque fíjense que Dios ve el corazón de cada persona, y si hay la decisión, si hay la decisión de cambiar el día de hoy, pues Él te puede cambiar. Recordemos que cuando el hijo pródigo había vuelto a la casa del padre con una decisión muy grande de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, Él lo ve con esas ropas viles y pues dice, traigan traje nuevo, traigan vestimenta nueva. Y pues esa es la misma figura que el Padre el día de hoy está haciendo con varias personas. Lo mismo cuando el sacerdote Josué pues había llegado delante de Dios, y igual pues lo primero que hacen es el carbón encendido, que es figura de Yeshua, lo habíamos explicado algunas veces, y precisamente luego les dice pues traigan vestiduras. Pues es tiempo de acercarse al Padre que nos puede dar las vestiduras, si bien nos falta completar más cosas, pero pues hoy ya es tiempo de arrepentirnos verdaderamente por quizás andar así, sin calzoncillos. Si bien pues es necesario presentarse a Dios delante con todo, digamos nuestros errores, pues también hay que tener la decisión de dejarse vestir por Él. No seguirnos vistiendo, pues de repente hay algunos haciendo ropa con hoja de orégano, ¿no? Nunca acaba por eso, o sea, está así. O pues como Adán, ¿no? Que hacía la vestidura con hojas de higo, y pues no servía. ¿Saben qué es lo que me encanta? Que para poder tener esta vestidura, y cuando estaba Adán, es Dios mismo que decide matar un corderito y decide vestirlos con el cordero, mostrándonos así como en este tiempo pues es Yeshua que ha muerto por nosotros y ha resucitado, y por medio de Él podemos tener estas vestiduras de la armadura de Dios. Así que pensando en eso, pues vamos a orar. Ahí donde están. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este día nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor. Y la verdad, Señor, el día de hoy, al ver todo esto que tú nos muestras, al ver la vestimenta, la armadura, Señor, sacerdotal, la vestimenta sacerdotal, que es tu armadura de Dios en realidad, pues nos damos cuenta, Padre amado, de que nos falta vestirnos de muchas maneras. Hoy venimos a ti, sinceramente, algunos desnudos, algunos pues con nuestras vestimentas así todo deshechas, porque pecamos delante de ti, Señor, y la verdad, tú todavía nos estás buscando, como nos decías. Tú nos estás diciendo, Ayeka, ¿dónde estás? Tú todavía nos estás buscando, pero no nos dejas así, sino que pues nos buscas para vestirnos, para darnos esa vestidura, esa armadura de Dios, Señor. Y hoy de verdad venimos arrepentidos delante de ti, porque hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado delante tuyo, que hemos pecado de muchas maneras. Hoy vemos, Señor, que no tenemos el calzoncillo de la verdad o el cinturón de la verdad como habíamos visto, Señor, porque pues muchas veces pensábamos que nosotros pues no decíamos mentiras y ya con eso. Y aún en eso mentíamos, porque pues, no entendemos, Señor, que muchas veces hemos perdido todo lo que es el cinto de la verdad, porque hemos estado en malas prácticas, en las imaginaciones de nuestro corazón, pensando en las cosas que a nosotros nos agrada, sin pedirte a ti lo que debemos hacer. No hemos consultado, Señor, todo lo que debemos hacer. No hemos consultado a tu palabra, no hemos vivido de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor, sino que pues hemos estado así, caminando como en vergüenza. ¿Por qué? Porque pues no teníamos un taparrabo, como dice tu palabra. No caminábamos bien, papá, porque hemos estado caminando de acuerdo a la vista de nuestros ojos.
haciendo lo que nos da la gana, papá. Y hoy te pedimos perdón porque ya queremos, Señor, vestirnos de verdad con esa tu verdad, Señor. No con la verdad que a mí me parece, no con la verdad, Señor, que he pensado durante tanto tiempo, sino con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y verdad, papá. Y hoy empiezo a entender, Señor, que tu propósito no es que la verdad, que el cinto de la verdad o el calzoncillo de la verdad pues se pudra, papá, no, sino que de verdad yo pueda ser limpio por dentro, en pureza sexual, como decíamos, que representa ir más allá, Señor, de simplemente verme bien por fuera, sino desde la cabeza, porque hoy reconozco, Señor, que no he tenido ese cinto, he perdido, Señor, he perdido, papá, el cinto de la verdad por andarme fijando en quien no debo, por andar hablando con quien no debo, por andar caminando con quien no debo, aún, Señor, por tener relaciones con quien no debo, papá. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he ido haciendo, que he estado haciendo, papá. Te pido perdón, Señor, por todo aquello que he estado caminando, Señor, sin el cinturón y ni qué decir de la coraza de la justicia, Padre, porque pues muchas veces he malinterpretado esto, no he entendido que tu coraza, Señor, es decidir junto contigo a cada momento. Normalmente vivo mi vida, Señor, como a mí se me antoja y no entiendo, Señor, que para cada detallito de mi vida debo preguntarte. Perdóname, Señor, por andar conforme a la vista de mis ojos, conforme a lo que yo quiero y no hacerlo contigo, papá. Perdón por decidir como a mí se me place, por no entender que creer en ti no es solamente decir creo en Yeshua y ya, sino de verdad preguntarte por tomar decisiones a mi antojo y luego decirte que sea lo que tú querías cuando de verdad no quiero hacer tu voluntad. Hoy perdóname, Señor. Perdóname, Padre amado. Perdón, Papito Santo, por todas aquellas cosas que he estado haciendo mal delante de ti. Hoy te pido perdón por todo, Señor, y te pido con todo mi corazón que tú me enseñes, Señor, a vestirme. Hoy vengo a ti, Señor, así como el hijo pródigo, Señor, sabiendo que he pecado contra el cielo y contra ti, que he pecado contra todo aquello que tú me has dicho que no hagas, Señor. Hoy, Señor, te pido perdón, Señor, y te pido que me cambies, que me vistas, me des esa vestidura nueva, que tal vez todavía no lo entiendo completo, pero papá, yo sé que tú estás poniendo en mí el querer y el hacer y entender, Señor, que separado de ti nada puedo hacer, papá, nada puedo hacer. Solamente contigo puedo ir caminando hacia adelante, solamente contigo, Señor, voy a ir vestido en la vida, porque hasta el día de hoy me he dado cuenta que he estado vestido de inmundicia o incluso desnudo, papá. Perdón, papá. Hoy vengo a ti, Señor, en esta condición, papá, pero sabiendo que tú me estás dando, Señor, una nueva vestidura. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he estado haciendo. Y hoy, Señor, me he visto, Señor, con tu armadura, con todo lo que tú tienes. Enséñame día a día a vestirme así. Enséñame día a día a hacer tu voluntad con tu poder. Que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda entender todo lo tuyo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por este tiempo en el que tú me das. Y hoy tomo poder y autoridad y me voy contra toda fuerza de maldad, porque no tenemos lucha sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas de maldad, contra huestes celestiales. Y hoy me voy en contra de todos los hombres fuertes, de todas las potestades, de todos ellos, en el nombre de Yeshua. Y oíme bien celos, oíme bien mentira, oíme bien familiar, oíme bien prostitución, oíme bien pesadez, oíme bien perversidad, oíme bien temor, oíme bien orgullo, oíme bien enfermedad, oíme bien sordomudo, anticristo, temor, atadura. Me vuelco contra ustedes en el nombre de Yeshua. Y los atamos, los echamos fuera solo ahora en el nombre de Yeshua. Sueltan ahora mi vida en el nombre de Yeshua. No tienen arte ni parte de mi vida. Se van al abismo.
Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta mi mente, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta el hipotálamo, suelta la memoria RAM, suelta mi servicio en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo en el nombre de Yeshua. Sueltas mi casa, sueltas mi familia, sueltas Bolivia en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua y no tienes arte ni parte en mi vida. Te vas al abismo. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás poniendo tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos. Y sabemos también, Señor, que tú estás poniendo ahí, Señor, tu mano poderosa. Ángeles acampan alrededor de nosotros y están peleando, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre amado, porque tú en este día nos estás vistiendo, Señor, de tu armadura, de las vestimentas sacerdotales. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces a cada momento, a cada instante. Y te pedimos perdón, Señor, por toda la casa de Israel, por tus hijos desobedientes, por Esaú, por Ismael, por Dan, por Rubén, por todos ellos, Señor. Perdona, Señor, esos desobedientes, hijos desobedientes, papá, perdónalos, Señor, y que también de entre ellos puedan ser injertados al olivo original. Perdón, papá, por toda la casa de Israel, por haber sido tan soberbios, Señor, por no habernos vestido con toda tu armadura. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a Israel. Te pedimos perdón, Señor, por todo Israel. Y también te pedimos, Señor, que tú en este día los bendigas. Bendecimos a Israel. Bendecimos a la niña de tus ojos. Gracias, Padre amado. Ahí a todas tus casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo, sobre todo Israel, papá, enseñándoles, Señor, cómo deben caminar, cómo deben actuar, papá. Gracias, Padre amado, y en este tiempo también, óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y que estén listos para la gran cosecha de almas, para ese gran avivamiento, que tengan ahí listos el corazón para obedecer a la palabra de Dios, para obedecer a la verdad, para ponerse toda la armadura de Dios en el nombre de Yeshua. Espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar para estar atentos a hacer la voluntad del Eterno. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. También en este día les hablamos a ustedes, cielos, tierra, mares, recursos naturales. Todos ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar el santo nombre de Yeshua. Los desatamos en el nombre de Yeshua. Toda la creación los desatamos en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Y ahí vestiditos contigo, Señor, agarraditos de tu Espíritu Santo, Señor. Te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. Jesús. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Victoria. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Amén. Bolivia es de Yeshua. Decíamos, bueno, pues que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ya llegando al final de la reunión, pues a todas las personas que nos han visto por primera vez, que pues nos den un like ahí en la página, no se olviden de compartir los videos, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y ya nos vamos despidiendo y ahí tenemos a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga, saludos a Chayapata, Cochabamba, La Paz. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga a mis hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, Jesús, hasta mañana. Amén, hasta mañana. Y ahí tenemos a toda la familia Lima Guayas también, bendiciones. Tesa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, en Jesús. En Hasta Yeshua. mañana. Hasta mañana.
Bendiciones, bendiciones también ahí a mi hermana Bea, pues ahí a cada uno de mis hermanos George, a Mayra, pues también ahí Perdón, Anthony, a todos ustedes, que Dios les bendiga, Tecita, en Anthony, Yeshua. aquí está Anthony. Amén. Anthony, también bendiciones, muchas bendiciones. Bendiciones también a mi hermano Ismael. Muchas bendiciones, hermana Amparito, Daniel, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Y bueno, pues también ahí está la familia Murillo Ayala, bendiciones. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones. En Jesús, hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos los hermanos que están viendo el programa. Amén. En Jesús, hasta mañana. Bendiciones, JJ y Sarita, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Hasta mañana, pequeños. Muchas bendiciones ahí, ese peluche, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones también ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. Bendiciones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también está con nosotros la familia, pues Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparita, en Jesús. En Jesús, Brittany, bendiciones también a Belinda, a Briana, a Matías, hermana Janet, hermano Henry, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, pues ahí a toda la familia, pues también de mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, hasta mañana, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendiciones también pues ahí pues a cada una de las familias que están con nosotros. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, bendiciones, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, tía Luisa, que Dios te bendiga. Bendiciones también a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga y mucho. Bendiciones a Chayapata, a La Paz, Cochabamba y a todos los hermanos que están escuchando en toda Bolivia. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, Edwin, en Yeshua y Nino, bendiciones. Está ahí también para Belén, que Dios les bendiga. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Pues bueno, y ahí también tenemos a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones, hermanos, en Jesús. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, hermana Sonia, hermano René, Kevin, pues ahí bendiciones también a Neila, Keila, Fernando, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también a la familia López Tito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a ustedes, bendiciones también pues a la familia Quispe Cosío, también que Dios les bendiga, bendiciones a mi hermana Helen, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga, también bendiciones ahí en Chayapata. Que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones, pues ahí a cada una de las personitas que están por allá, tía Juanita, tío Lino, tío Hilda, tío Lucho, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a mi tío Juan Carlos, pues a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, a las pequeñísimas bendiciones, bendiciones tía Goody, bendiciones también pues ahí a la familia Cocatola, que Dios les bendiga hermanos, un abrazo a la distancia, a la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a la familia Choque González, ahí a mis hermanos, que Dios les bendiga, a mi hermano Juan, a Keila, pues ahí también a cada uno de ellos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí a cada una de las personitas que están allí en La Paz, Tatiana, bendiciones a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos allí en Cochabamba, familia, que Dios les bendiga, muchas bendiciones pues también ahí pues a cada una de las personitas que están con nosotros, bendiciones a todas las personas, que Dios les bendiga y pues decirles en el extranjero también ahí, que Dios les bendiga a mis hermanos, también a mi hermano Luis, también pues a mi hermano Freddy, que Dios les bendiga hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En Yeshua, en Jesús.
En su punto. Perdona, Radio Online. Chao, Parito. Perdona.